Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar mi voladera de ninfas y periquitos que tanto me habéis estado pidiendo que os muestre en las últimas semanas. Sin más, empezamos. Desde que comencé en esta bonita afición hace más de una década, mi sueño siempre ha sido poder disponer de un lugar amplio en el cual instalar una voladera grande para mis aves, en la que puedan vivir cómodamente. Y desde hace unos meses, parte de este sueño se hizo realidad, ya que he podido disponer de un lugar adecuado en el que montar esta voladera de 3 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de altura, que poco a poco espero ir mejorando con vegetación natural para hacerla lo más parecida posible a un jardín en el exterior e intentar simular en la medida de lo posible su hábitat natural. Lo primero que tenía claro a la hora de hacer la voladera, además de que fuera lo más amplia posible para que los pájaros pudieran volar y ser felices, es que fuese resistente y que tuviera un coste lo más bajo posible. Por ello, tras ver un poco el mercado y las diferentes posibilidades que existen, me decidí a adquirir una estructura de metal, de estas que se suelen utilizar en agricultura para construir invernaderos, y una malla metálica de cuadros de 1 centímetro por 1 centímetro para forrar el recinto y para aislarlo del exterior, para que las aves estuvieran seguras y para que a la vez fuera resistente ante un posible ataque de algún tipo de depredador. En mi caso no fue necesario instalar una puerta de seguridad, puesto que la voladera está instalada en una galería dentro de casa, pero si estás pensando hacer una voladera y decides ubicarla en el exterior, te recomiendo que hagas, además de la puerta de acceso, una puerta de seguridad, para evitar que cuando accedas al interior de la voladera se pueda salir alguno de tus pájaros, desorientarse y perderse, ya que son muy impacientes y cada vez que nos vean van a querer venirse con nosotros, especialmente si son pájaros papilleros. Bueno, no me entretengo más enseñando todos los detalles de la voladera, para no alargar en exceso este vídeo, así que voy a pasar a enseñar las aves que tengo aquí y hablar un poco de ellas. No obstante, si quieres que enseñe con más detalle el proceso sobre cómo hacer la voladera, déjamelo en comentarios y preparo un vídeo en el que muestre todos los materiales que he necesitado y los pasos para el montaje. Pues bien, en la voladera tengo en este momento únicamente ninfas y periquitos, que son especies muy sociables que se llevan bien y no hay ningún tipo de conflicto entre ellos, y concretamente tengo 5 periquitos australianos que están siempre jugando entre ellos y 5 ninfas de diferentes mutaciones. La primera en llegar a la familia fue Lola, que es una hembra lutina perlada, y los que lleváis tiempo en el canal ya la conocéis, porque hice un vídeo específico sobre ella hace algunos meses, que por cierto, si no lo has visto te recomiendo que lo veas porque es precioso. A Lola la crié a mano desde el primer día, porque nació en la incubadora, debido a que sus padres eran primerizos y no incubaban los huevos correctamente. Desde pequeñita siempre he sido muy cariñosa, ya que lo único que quiere es estar encima mía para que le haga cosquillas y le encanta dormirse acurrucada, aunque también es un poco travesilla y se mete por cualquier lado. Prácticamente al mismo tiempo llegó Perla, que es una hembra mutación canela perlada, y a diferencia de Lola, Perla no es tan cariñosa, ya que tiene un carácter muy diferente, es más autónoma y prefiere ir por su cuenta. Eso sí, como haya comida de por medio, es la primera en venir porque es una glotona. Muchas veces no he entrado del todo en la voladera y ya está encima a ver qué traigo, ya que le gusta todo tipo de alimentos, sobre todo las frutas y las verduras. Aquí tenemos a Nivea, que es una ninfa albina que tiene casi 3 años. A Nivea la criaron a mano unos amigos míos desde pequeña, pero desgraciadamente por motivos de trabajo tuvieron que mudarse y no podían seguir haciéndose cargo de ella, por lo que me propusieron que me la quedara y cómo decir que no a esta cosa tan bonita. A pesar de que no la he criado yo a mano, es muy cariñosa y a medida que va pasando el tiempo, cada vez tiene más confianza conmigo y pasa más tiempo junto a mí. Aunque eso sí, es un poco celosilla y cuando está conmigo no le gusta que ninguna otra ave se acerque, ya que todas las caricias y cosquillas tienen que ser para ella. Pero bueno, poco a poco vamos mejorando en este sentido, porque es algo normal, ya que antes estaba sola y todos los cuidados iban para ella. Este macho de aquí es Kiko y es mutación cara blanca perlada y se llama así porque cuando empezó a cantar mi abuelo decía que parecía que estaba diciendo Kiko Kiko, por lo que se quedó con ese nombre. Aunque en realidad yo creo que lo que quería era que le pusiese su nombre porque se llama Francisco y le hacía ilusión. Y si algo le encanta hacer a Kiko, aparte de cantar, es ir por el suelo de la voladera investigando a ver qué puede encontrarse para picotear y sobre todo picotearme las zapatillas.
Y el último en llegar ha sido Sito, un macho clásico que adopté hace unos meses, porque sus padres abandonaron el nido y el dueño no podía criarlo a mano. La verdad es que cuando me lo traje a casa pensé que no sobreviviría porque venía bastante mal, pero consiguió salir adelante. De los machos es el más cariñoso, nada más entrar en la voladera se viene conmigo y no se despega hasta que me voy. Le encanta posarse sobre mi hombro para picotearme el pelo y para que le haga cosquillas, aunque eso sí, creo que últimamente no soy la única que le gusta que lo acaricie. Y ahora que ya os he presentado a todas las ninfas de la voladera, os voy a presentar a los periquitos. El mayor es Lolo, que es un periquito perlado de factor doble y es sin duda el más hiperactivo de la voladera, ya que no para quieto un segundo. Se crió junto con Lola, de ahí que se llame Lolo, ya que como eran los dos amarillos y tenían un color bastante parecido, dije pues le pongo Lola y Lolo y no me complico mucho con los nombres. Lo que más gracia me hace de él es que está perdidamente enamorado de Perla, ya que va detrás de ella todo el día e incluso alguna vez he visto cómo intentaba parearse. La verdad es que es bastante pesado y a veces se lleva alguna que otra bronca. Eso sí, no deja de luchar por su amor imposible, puesto que cuando ve que Kiko, que es la pareja de Perla, se acerca demasiado a ella, ahí está él para decirle que Perla también es suya. Y estos de aquí son Nube, Charlie, Sky y Pancho, que son periquitos Texas Clear Body de diferentes tipos, hijos de varias parejas de mi aviario, y concretamente Charlie y Sky son hermanos, al igual que Nube y Pancho. Nube es una hembra preciosa, aunque a medida que ha ido creciendo se ha vuelto un poco arisca, puesto que de pequeña le encantaba estar conmigo, se metía por las mangas de la chaqueta, entre el pelo, etc. Pero ahora tiene otro interés que se llama Charlie. Charlie es un macho muy juguetón y a diferencia de Nube, cuando era pequeño la verdad es que no me hacía ni caso y ahora es el más cariñoso de los periquitos. Se pasa el día cantando, yendo de un lado para otro de la voladera. Le encanta colgarse de las cuerdas, jugar con los diferentes juguetes, vamos, que no para quieto un segundo. Todo lo contrario que Pancho, que a pesar de que son prácticamente iguales, es muy fácil diferenciarlos, porque Pancho es el ser más tranquilo del aviario, de ahí su nombre, puesto que se puede tirar todo el día cantando en un mismo lugar de la voladera, y muchas veces tengo que hacerlo volar e ir detrás de él, porque la verdad es que el tío es un poco vago y no le gusta nada hacer ejercicio. Y esta es Sky, que también es bastante tranquila, aunque es muy curiosa, y le encanta investigar por la voladera y picotear todo lo que tenga a su alcance. De hecho, aquí aún quedan algunas pruebas del último delito cometido por Sky, delito que no ha cometido sola porque tiene una cómplice un poquito más grande, concretamente de color blanco. En definitiva, una pequeña familia que se ha formado de manera natural entre ellos, en la que conviven perfectamente, interactúan y juegan unos con otros. Se han establecido parejas de manera natural, tanto entre los periquitos como en las ninfas, que se respetan y se llevan muy bien, e incluso algunos parecen haber creado un vínculo más fuerte entre especies diferentes, como es el caso de Lolo y Perla, que como he comentado están todo el día juntos. Y la ventaja principal de disponer de una voladera así de amplia, aparte de que los pájaros pueden volar mucho mejor y disfrutar de una semi-libertad, con la seguridad de que no van a ser atacados por ningún depredador de la zona, es que son muy versátiles y nos permiten poder colocar todo tipo de ramas naturales, cuerdas, juguetes, fuentes y bañeras, bandejas de forrajeo y prácticamente todo tipo de accesorios para que los pájaros puedan interactuar y entretenerse durante todo el día, fomentando de esta manera conductas naturales y en definitiva ganando en calidad de vida para ellos, que al fin y al cabo es lo que todos buscamos. Por lo que si dispones de un lugar adecuado, te animo a que hagas una voladera, porque es realmente bonito poder ver a nuestros pájaros, interactuar unos con otros y disfrutar directamente con ellos entrando en la voladera con total tranquilidad. Si te ha gustado, dale a like y compártelo por tus redes sociales. Si es la primera vez que ves algún vídeo del canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón que te aparece en pantalla para que puedas recibir los nuevos vídeos cada semana. Y como siempre, te espero en el próximo vídeo.